Hay verdades que duermen en silencio durante décadas, esperando momento preciso para despertar y revelar que todo lo que creíamos saber sobre poder, riqueza y honor era mentira cuidadosamente construida. Mateo Reyes tenía 25 años cuando enterró a su padre, don Rodolfo, en pequeño cementerio de San Miguel de Allende, Jalisco. El funeral fue modesto pero bien asistido. Trabajadores de Hacienda La Dorada vinieron a presentar respetos al hombre que había sido capataz leal durante 40 años, al hombre que conocía cada planta de agave, cada rincón de tierras que parecían pertenecer a otros. Lo que Mateo no sabía, mientras colocaba últimas rosas sobre ataúd de su padre, era que el hombre al que llamaban Don Nadie, el humilde trabajador que vivía en casa pequeña al borde de propiedad, era en realidad el verdadero dueño de toda Hacienda La Dorada. 80% de 300 hectáreas de tierra más productiva de región, de destilería artesanal que producía tequila premiado internacionalmente, de marca que generaba millones anuales. Todo pertenecía legalmente a don Rodolfo Reyes. Y ahora, por herencia directa, todo pertenecía a Mateo, aunque ni él ni nadie en familia lo supiera todavía. Pero en reunión familiar después del funeral, cuando parientes se reunieron en casa grande de Hacienda que Mateo nunca había pisado como invitado, sino solo como ayudante ocasional, su primo Javier Mendoza reveló tipo de hombre que era. Javier, de 32 años, vestido con botas de piel de avestruz que costaban más que salario mensual de Mateo, con camisa de diseñador y actitud de quien nunca ha trabajado día honesto en su vida, anunció con sonrisa cruel sus planes para modernizar Hacienda. Y esa modernización, convenientemente, comenzaba con desalojar a Mateo y su madre de única casa que habían conocido. Cuando Mateo, con respeto que su padre le había enseñado a mostrar incluso a quienes no lo merecían, pidió tiempo recordando 40 años de servicio leal de don Rodolfo, Javier explotó con crueldad calculada que todos los presentes escucharían. Tu padre fue un don nadie, un simple empleado que limpiaba mis botas. 40 años de servidumbre no te dan derecho a nada, primo. Esta hacienda es mía, siempre lo fue, y es hora de que recuerdes tu lugar. Las palabras cortaron como cuchillos, no solo por su crueldad, sino porque Mateo, en su dolor reciente, casi las creyó. Casi, porque en cofre viejo que su padre había dejado con instrucciones específicas de abrir solo después de mi muerte, dormía verdad que destruiría arrogancia de Javier y revelaría sacrificio más grande que amor paternal puede hacer, elegir vivir como don nadie para que familia no supiera que él era quien había salvado honor de todos. Mientras escuchan esta historia desde sus hogares, tal vez desde Zacatecas, desde Aguascalientes, desde cualquier lugar donde memoria de padres trabajadores es sagrada, piensen en esos hombres que construyeron imperios en silencio, que eligieron humildad sobre ostentación, que murieron siendo llamados don nadie, cuando en realidad eran pilares invisibles sobre los que familias enteras descansaban. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país nos acompañan? ¿Y a qué hora están escuchando esta historia sobre la verdad que finalmente sale a luz cuando menos se espera? Hacienda La Dorada era joya de los Altos de Jalisco. Fundada en 1850, había pasado por 4 generaciones de familia Mendoza, hasta que crisis económica de años 80 casi la destruyó. Las 300 hectáreas de agave azul que alimentaban destilería artesanal habían sido legado familiar, pero mala administración, deudas acumuladas y crisis del peso habían puesto Hacienda al borde de remate bancario en 1987. Esa fue crisis que nadie en familia hablaba, pero que todos recordaban vagamente como tiempos difíciles.
Lo que familia Mendoza no sabía o había elegido olvidar convenientemente era cómo habían sobrevivido esa crisis. La historia oficial era que don Alfonso Mendoza, padre de Javier y hermano de Rodolfo, había conseguido inversión que salvó Hacienda. La verdad era más compleja y más dolorosa para quienes valoraban apariencia sobre sustancia. Don Rodolfo, el hermano menor y humilde, había trabajado en Estados Unidos durante 10 años en empleos que destruían cuerpo, pero pagaban dólares preciosos. Había ahorrado cada centavo, enviando solo lo mínimo a su esposa e hijo, pequeño en México. En 1986, cuando Banco estaba literalmente a días de ejecutar hipoteca sobre Hacienda La Dorada, Rodolfo regresó de Estados Unidos con maleta llena de dólares convertidos a pesos, suficiente para pagar todas las deudas y rescatar Hacienda. Pero su hermano Alfonso, orgulloso hasta arrogancia, enfrentó dilema imposible: aceptar que hermano don Nadie salvara patrimonio familiar significaba admitir su propio fracaso como administrador. La vergüenza sería insoportable en comunidad donde honor y apariencia significaban todo. Rodolfo, amando a su hermano más que a su orgullo propio, propuso solución que cambiaría curso de siguiente 40 años. Usaría su dinero para comprar Hacienda anónimamente a través de prestanombres. Luego vendería 80% a fideicomiso secreto y permitiría que Alfonso siguiera como administrador visible con 20% de propiedad. Alfonso salvaría su reputación, familia Mendoza mantendría su estatus y Rodolfo trabajaría como capataz leal, viviendo modestamente, sin revelar nunca que él era verdadero dueño. Era sacrificio monumental, motivado por amor familiar, que sería pagado con ingratitud y olvido deliberado. Durante 40 años, Rodolfo mantuvo esa mentira. Trabajaba desde amanecer hasta anochecer supervisando campos, asegurándose de que cada planta de agave fuera cuidada perfectamente, vigilando producción de tequila con ojo experto que venía de verdadero interés de propietario. Todos pensaban que era solo capataz excepcional. Nadie sabía que cada decisión importante que Alfonso tomaba era en realidad después de consultar con Rodolfo, quien gentilmente guiaba sin nunca revelar que legalmente no era consulta, sino aprobación de dueño real. Mateo había crecido en esa mentira. Desde niño había ayudado a su padre en campos, aprendiendo trabajo honesto, pero siempre creyendo que era hijo de empleado, no heredero de imperio. Fue educado en escuela pública modesta, mientras su primo, Javier, asistía a colegios privados caros. Usaba ropa de segunda mano, mientras Javier vestía marcas importadas. Comía en casa humilde, mientras Javier cenaba en casa grande con criados. Y Mateo lo aceptaba, porque esa era realidad. Ellos eran rama pobre, trabajadora. Javier era rama rica, privilegiada. Javier Mendoza había crecido en opuesto extremo. Su padre Alfonso murió cuando Javier tenía 20 años, dejándole herencia de Hacienda que creía poseer completamente. Javier asumió control con arrogancia de quien nunca ha ganado nada, pero cree merecer todo. Trataba a trabajadores con desdén, a su tío Rodolfo con condescendencia apenas educada y a su primo Mateo como mueble ocasionalmente útil. Para Javier, estructura social era clara y justa. Él era patrón porque venía de familia correcta, y gente como Mateo existía para servir. La muerte de don Rodolfo llegó súbitamente. Infarto masivo mientras supervisaba cosecha. Murió haciendo lo que amaba, en tierra que secretamente poseía, rodeado de trabajadores que lo respetaban infinitamente más que respetaban a Javier. Su funeral fue asistido por cientos, gimadores que habían trabajado con él por décadas, destiladores que habían aprendido su oficio de él, familias de pueblo que recordaban su generosidad silenciosa.
Javier asistió por obligación social, vestido impecablemente, mostrando tristeza apropiada, pero sintiendo secretamente alivio. El viejo finalmente había muerto, y ahora podría modernizar sin su interferencia. Conservadora. Lo que Javier no sabía era que Rodolfo había preparado meticulosamente para este momento. En cofre de metal guardado en lugar seguro, había dejado sobresellado con instrucciones específicas. Para mi hijo Mateo, abrir solo después de mi muerte. Perdóname por mentira que viviste, pero entiende que lo hice por amor a familia que valoraba apariencia sobre verdad. Ahora verdad debe revelarse. Toma lo que es tuyo, restaura honor que elegí esconder, y perdona a quienes te trataron como menos cuando en realidad eres más. Sofía Navarro era contadora de 28 años que había sido contratada por Hacienda La Dorada 2 años atrás. Joven, inteligente y éticamente inflexible, había notado inmediatamente irregularidades en cuentas que Javier manejaba. Gastos de representación exagerados, ventas de agave que no aparecían completamente en libros, transferencias misteriosas a cuentas personales de Javier. Había intentado discutir esto con Javier, quien la había intimidado con Ticinté, amenazas de despido si seguía metiendo su nariz donde no la llamaban. Pero Sofía también había conocido a don Rodolfo. El anciano frecuentemente pasaba por oficina administrativa, siempre con excusa de entregar reportes de campo, pero Sofía sospechaba que era más. Él verificaba números, hacía preguntas sutiles, mantenía ojo en operaciones. Una vez, Rodolfo había comentado casualmente: «Números no mienten, señorita Sofía. Gente miente, pero números siempre dicen verdad si sabes leerlos». Había sido momento extraño, como si Capataz humilde supiera más de finanzas de lo que su posición sugería. Después del funeral, Sofía vio cómo Javier trató a Mateo y su madre. Vio crueldad innecesaria, desprecio injustificado y algo que su instinto de contadora reconoció: miedo. Javier tenía miedo de Mateo, o más específicamente, de algo que Mateo pudiera descubrir. Esa noche, Sofía tomó decisión que cambiaría todo. Buscaría verdad en registros antiguos de Hacienda, registros que databan de 1900. Rescate misterioso de 1987. Si había secreto enterrado, ella lo encontraría. Y si ese secreto podía proteger a Mateo del abuso de Javier, ella se aseguraría de que Mateo lo supiera. La reunión familiar después del funeral fue en sala grande de casa principal, espacio que Mateo recordaba haber limpiado ocasionalmente cuando ayudaba en eventos especiales, pero donde nunca había sido invitado como igual. Parientes distantes murmuraban condolencias mientras servían tequila, premium de La Dorada, ironía que nadie apreciaba. Bebían producto que don Rodolfo había perfeccionado durante décadas. Mateo y su madre, doña Carmen, se sentaron en esquina, invisibles entre familia que los toleraba pero nunca los había incluido realmente. Javier esperó hasta que todos estuvieran presentes para hacer su anuncio. Se puso de pie con copa en mano, sonrisa que no llegaba a sus ojos, y comenzó con falsa reverencia. «Familia, hoy despedimos a mi tío Rodolfo, hombre que sirvió a esta hacienda con dedicación». La pausa antes de dedicación fue deliberadamente condescendiente. «Ahora debemos pensar en futuro de La Dorada. Tengo planes de modernización, nueva maquinaria, contratos de exportación, expansión, pero para eso necesitamos eficiencia. Y honestamente», miró directamente a Mateo, «necesitamos que propiedad sea usada productivamente». El silencio en sala fue pesado. Todos entendían, pero nadie quería decirlo explícitamente. Finalmente, tía de Mateo, hermana de su padre, preguntó tímidamente: «Javier, ¿qué estás diciendo exactamente?». Javier sonrió como tiburón oliendo sangre.
Estoy diciendo que casa que ocupan Mateo y su madre está en terreno prime que podríamos usar para nuevo almacén. Les doy 30 días para encontrar otro lugar. Y para facilitar transición, sacó sobre de su saco. Aquí hay 50,000 pesos. Compensación por años de servicio de mi tío. Era insulto disfrazado de generosidad. 50,000 pesos por 40 años de trabajo que había mantenido Hacienda funcionando. Mateo sintió rabia hervir en su pecho, pero su madre apretó su mano, suplicándole silencio. Don Rodolfo le había enseñado a controlar temperamento, a pensar antes de actuar. Mateo respiró profundo y habló con calma, que sorprendió a todos. Javier, mi padre dedicó su vida a esta hacienda. No pido caridad, pero sí pido respeto y tiempo razonable. 6 meses para encontrar... 30 días, cortó Javier, voz ahora subiendo. Tu padre fue un don nadie, un simple empleado que limpiaba mis botas. La sala entera congeló. Era insulto tan grotesco, tan innecesario, que incluso parientes simpatizantes de Javier miraban incómodos. Pero Javier, embriagado por poder y tal vez por tequila, continuó. 40 años de servidumbre no te dan derecho a nada, primo. Esta hacienda es mía, siempre lo fue. Mi padre la construyó, yo la heredé, y es hora de que recuerdes tu lugar. Eres hijo de empleado, nada más. Mateo se puso de pie lentamente, dignidad intacta. A pesar de humillación. Vamos, mamá, dijo con voz que no temblaba. Doña Carmen se levantó, lágrimas en rostro, pero cabeza alta. Mientras salían, Javier gritó detrás de ellos. 30 días, Mateo, y si no aceptas mi oferta generosa, sales sin nada. Puerta cerró detrás de ellos, y sala estalló en murmullos incómodos. Algunos parientes miraban a Javier con reproche silencioso, pero nadie lo confrontó. Poder es cobarde, solo los valientes lo desafían. Esa noche, en su casa pequeña, Mateo no pudo dormir. Rabia, dolor, confusión lo consumían. Su padre había sido hombre honorable, trabajador, respetado por todos excepto aparentemente por familia que debía honrarlo más. ¿Había vivido don Rodolfo toda su vida como don nadie solo para ser insultado en su funeral? ¿No había dejado nada para proteger a su esposa e hijo? Mateo sabía que su padre había sido meticuloso, cuidadoso. Debía haber hecho algún plan. Recordó entonces el cofre. Su padre había mencionado varias veces, casi casualmente, Mateo, si algo me pasa, hay cofre en sótano. Está escondido detrás de estantería vieja. Solo tú y tu madre deben abrirlo. Mateo había asentido sin pensar mucho en eso. Era conversación teórica, pero ahora urgencia lo consumía. Bajó al sótano húmedo de casa, movió estantería polvorienta revelando espacio oculto. Ahí estaba, cofre de metal verde militar, viejo pero sólido, con candado que requería llave. Buscó frenéticamente, recordando que su padre guardaba llaves importantes en 1900 y... Lata de café en cocina. Entre docenas de llaves sin identificar, encontró una con etiqueta simple. Para Mateo, cuando llegue el momento. Bajó nuevamente, insertó llave y candado se abrió con clic satisfactorio. Dentro del cofre había sobre grueso, documentos antiguos, diario de cuero gastado y fotografías. Mateo sacó todo con manos temblorosas, las extendió sobre mesa de cocina bajo luz única del hogar modesto y comenzó a leer. El primer documento era escritura de Hacienda La Dorada, fechada 18 de marzo de 1987. Mateo no entendía términos legales, pero nombre que aparecía como propietario no era Alfonso Mendoza, como él habría esperado. Era Fideicomiso Familiar Reyes, beneficiario Rodolfo Reyes, 80%, Alfonso Mendoza, 20%. Mateo leyó 3 veces, sin poder procesar. ¿Su padre poseía 80% de Hacienda? ¿Cómo? ¿Por qué vivieron como si fueran pobres? Continuó leyendo.
Había estados de cuenta bancarios de cuenta en Estados Unidos bajo nombre de Rodolfo Reyes, mostrando depósitos regulares durante años 80, acumulando hasta suma, que ahora sería equivalente a millones de pesos. Había recibos de transferencia pagando deudas de Hacienda La Dorada en 1987. Había contrato firmado por Alfonso y Rodolfo estableciendo términos de su sociedad. Alfonso administraría Hacienda, recibiría salario generoso más 20% de ganancias, pero Rodolfo mantendría control mayoritario sin revelarlo públicamente, y finalmente había carta escrita con letra temblorosa de padre que sabía que su fin estaba cerca. Mateo comenzó a leer con lágrimas ya formándose. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que finalmente descansé. Perdóname por mentira que viviste. No eres hijo de empleado, eres heredero de imperio que construí con mis manos y mi sudor. La carta continuaba explicando todo. Trabajo en Estados Unidos, rescate secreto de Hacienda, acuerdo con Alfonso, decisión de vivir como capataz para preservar honor familiar. Elegí esta vida, escribía don Rodolfo, no por cobardía, sino por amor. Tu tío Alfonso era hombre orgulloso que habría muerto de vergüenza si comunidad supiera que su hermano, don Nadie, lo salvó. Preferí ser llamado empleado que destruir alma de mi hermano. Pero ahora que ambos hemos partido, verdad debe conocerse. No por venganza, sino por justicia. Toma lo que es tuyo, hijo. Administra con honor. Y perdona a quienes no supieron valorar al don Nadie que mantuvo todo en pie. Mateo terminó de leer con rostro empapado de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia mezclada con asombro y determinación feroz. Su padre no había sido don Nadie. Su padre había sido gigante disfrazado de humilde. Y Javier, el arrogante primo que lo había insultado, era en realidad empleado glorificado que poseía apenas 20% de Hacienda que creía controlar completamente. Pero documentos eran viejos, de casi 40 años. ¿Seguirían siendo válidos? ¿Podía Mateo probar esto sin ser destruido por Javier, que tenía poder, dinero y conexiones? La respuesta vendría de aliada inesperada que tocaba su puerta en ese preciso momento. Sofía Navarro, con laptop llena de evidencia que confirmaría que mentira de 40 años estaba por colapsar, llevándose con ella imperio construido sobre arena de engaño. Sofía tocó puerta de casa de Mateo a medianoche, riesgo calculado que podía costarle su empleo si alguien la veía. Mateo abrió con ojos rojos, documentos aún esparcidos sobre mesa. Cuando vio a Sofía, contadora de Hacienda, su primera reacción fue desconfianza. ¿Qué quieres? ¿Te envía Javier a asegurarse de que estamos empacando? Sofía negó vigorosamente. Mateo, vine porque tu padre era buen hombre y Javier es ladrón, y porque sospecho que hay verdad que familia ha escondido. ¿Puedo entrar? Doña Carmen apareció detrás de Mateo, también desconfiada, pero algo en urgencia de Sofía era genuino. Dejaron entrar a la joven. Sofía vio documentos en mesa y su respiración se cortó. Dios mío, ¿encontraste esto? ¿Sabes lo que significa? Mateo respondió con voz cargada de emoción. Significa que mi padre poseía esta hacienda, pero no entiendo cómo funciona legalmente. No entiendo si Javier sabe, no entiendo nada. Sofía, contadora entrenada, comenzó a revisar documentos con ojo experto. Esto es escritura original, dijo mostrando primer documento. Legalmente vinculante, y este fideicomiso revisó más papeles. Todavía está activo. Verificaré registros mañana, pero si nadie lo canceló formalmente, sigue vigente, lo que significa... Pausó para dejar Impacto hundirse. Significa que Javier ha estado administrando Hacienda que no posee. Peor, si ha estado tomando más del 20% de ganancias que le corresponden, técnicamente ha estado robando de ti.
Mateo se dejó caer en silla, abrumado. ¿Por qué mi padre vivió así? Si poseía todo, ¿por qué vivimos como pobres? Sofía miró carta que Mateo había dejado sobre mesa, leyó rápidamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre era hombre raro, Mateo. Eligió amor sobre ego. No muchos harían eso. Se volvió práctica nuevamente. Pero ahora tenemos problema. Javier no sabe esto, obviamente. Si lo supiera, nunca los habría tratado así. Cuando descubra, será peligroso. Hombres como él no sueltan poder fácilmente. ¿Qué debo hacer?, preguntó Mateo, sintiendo peso de responsabilidad que nunca había pedido. Sofía pensó cuidadosamente. Necesitamos 3 cosas. Primera, verificar legalmente que estos documentos siguen siendo válidos. Necesitamos abogado especializado en sucesiones. Segunda, documentar todo lo que Javier ha hecho mal. Tengo registros de irregularidades financieras que puedo usar. Tercera, necesitamos testigos, gente que respalde tu versión, trabajadores que conocieron a tu padre, que saben verdad aunque no supieran detalles legales. Durante siguiente semana, Sofía y Mateo trabajaron en secreto. Sofía usó su acceso a archivos de Hacienda para copiar registros financieros de últimos 10 años. Descubrió patrón sistemático de robo. Javier vendía agave premium a precio regular a comprador fantasma, que era empresa de su amigo, quien luego revendía a precio premium, quedándose con diferencia. Había desviado casi 10 millones de pesos en 5 años. También había tomado bonos y gastos que consumían casi 60% de ganancias de Hacienda, dejando solo 40% para ser compartido con fideicomiso de Rodolfo, que él pensaba estar muerto o inactivo. Mateo, mientras tanto, visitó a gimadores veteranos que habían trabajado con su padre por décadas. Don Chucho, de 75 años, había estado en Hacienda desde años 70. Cuando Mateo le mostró documentos, viejo gimador asintió lentamente. Siempre lo supe, mijo. Tu padre tenía autoridad que ningún capataz tiene. Tomaba decisiones que solo dueño puede tomar. Y don Alfonso siempre consultaba con él. Antes de hacer nada grande, pensábamos que era respeto fraternal, pero ahora entiendo, era dueño pidiendo permiso a socio menor. Otro trabajador, don Esteban, recordaba crisis de 87. Yo estaba aquí cuando Banco iba a tomar todo. Don Alfonso estaba desesperado, bebiendo, llorando. Luego tu padre regresó de norte y mágicamente todo se resolvió. Dijeron que inversionista anónimo salvó Hacienda. Pero el inversionista era tu padre, ¿verdad? Mateo asintió. Por eso siguió él trabajando, no como empleado, sino como dueño que nunca reveló su rostro. Don Esteban escupió con disgusto. Y ahora su sobrino arrogante lo insulta llamándolo Don Nadie. Dios mío. Sofía encontró abogado en Guadalajara especializado en sucesiones complejas. Licenciado Ramírez, de 60 años, revisó documentos con fascinación profesional. Este caso es extraordinario. Fideicomiso fue establecido correctamente, nunca fue disuelto. Y como único hijo de Rodolfo Reyes, usted hereda automáticamente su 80%. Técnicamente, usted es propietario mayoritario de Hacienda La Dorada desde el momento en que su padre murió. Pausó. Pero tengo advertencia. Cuando presente estos documentos, habrá guerra. Javier peleará con todo. Dirá que documentos son falsos, que su padre los coercionó, lo que sea. Necesita estar preparado. Mientras Mateo y Sofía construían su caso, Javier operaba en ignorancia peligrosa. Había acelerado sus planes de modernización, que en realidad significaban vender Hacienda a consorcio internacional que pagaría 50 millones de pesos. Javier recibiría 15 millones en comisión personal por facilitar venta. Ya había firmado cartas de intención, había recibido adelanto de 2 millones que gastó en auto nuevo y vacaciones en Europa.
Para él, vida era perfecta. Pronto sería millonario líquido, libre de responsabilidad de administrar Hacienda, libre de familia problemática como Mateo. Pero Javier cometió error crítico. Su abogado, revisando documentos para venta, descubrió irregularidad. Escritura de Hacienda mencionaba fideicomiso que no aparecía en registros recientes. Javier, dijo abogado con preocupación, necesitamos certificado de libertad de gravámenes. Si hay fideicomiso vigente, venta no puede proceder hasta que se resuelva. Javier, irritado, respondió, es fideicomiso viejo de mi padre y mi tío. Mi tío murió. Fideicomiso murió con él. No es problema. Pero semilla de duda había sido plantada. Esa noche, Javier decidió ir personalmente a oficina de registro público en Guadalajara para verificar. Lo que encontró lo dejó helado. Fideicomiso seguía activo y beneficiario mayoritario era Herederos de Rodolfo Reyes, lo que significaba que técnicamente Mateo ahora era dueño de 80% de Hacienda. Javier sintió como si piso desapareciera bajo él. Su mente corrió. ¿Mateo sabe? No, es imposible. Si supiera ya me habría confrontado. Probablemente ni sabe que fideicomiso existe. Necesito actuar rápido. Javier tomó decisión que sería su perdición. Intentaría disolver fideicomiso fraudulentamente. Usó contactos corruptos en registro para intentar actualizar documentos declarando fideicomiso inactivo por falta de beneficiarios. Era fraude directo, criminal, pero Javier estaba desesperado. Lo que no sabía era que Sofía había puesto alerta en fideicomiso. Cualquier intento de modificación le llegaría notificación inmediata. Cuando Javier hizo su movimiento, Sofía supo, instantáneamente. Era declaración de guerra que Javier acababa de hacer sin saber que enemigo estaba perfectamente preparado para batalla. Sofía llamó a Mateo a las 3 de madrugada. Mateo, Javier sabe. Acaba de intentar disolver fideicomiso ilegalmente. Falló porque puse protecciones, pero ahora sabe que eres dueño mayoritario, y hombres como él, cuando están acorralados, se vuelven peligrosos. Mateo sintió miedo, pero también claridad. Momento de confrontación había llegado más rápido de lo planeado. ¿Qué hacemos? Sofía respondió con determinación. Convocamos Junta Extraordinaria de Hacienda. Invitamos a todos, trabajadores, proveedores, compradores, y especialmente invitamos a Javier. Y ahí, frente a todos, revelamos verdad. Será público, será documentado, y él no podrá escapar ni intimidar. Mateo respiró profundo. Hazlo. Convoca a la Junta. Es hora de que don Nadie demuestre que era todo. Pero lo que ninguno anticipaba era que Javier, desesperado, tomaría medida extrema esa misma noche que pondría no solo Hacienda, sino vidas en peligro directo. A las 4 de madrugada, Mateo fue despertado por sonido de camiones y gritos. Corrió a ventana y vio escena aterradora. 4 hombres con palos estaban rodeando casa, y detrás de ellos Javier observaba desde su camioneta de lujo. Doña Carmen gritó asustada mientras Piedra rompió ventana de sala. «¡Sal, Mateo!», gritó uno de matones. «El patrón quiere hablar contigo». Era intimidación pura, táctica de criminal, no de empresario legítimo. Mateo sabía que si salía, podría ser golpeado o peor. Marcó 911 con manos temblorosas. «Policía, hay intento de allanamiento en Hacienda La Dorada, casa de capataz». Operadora respondió que patrullas estaban en camino, pero estaba a 20 minutos. 20 minutos que podrían ser fatales. Mateo entonces hizo algo que su padre le había enseñado. Tocó campana de emergencia que estaba en porche. Era campana antigua que históricamente se usaba para alertar a
trabajadores de incendios u otras emergencias. Sonido resonó por toda Hacienda. Don Chucho, que vivía cerca, escuchó campana y supo que algo estaba terriblemente mal. Llamó a otros trabajadores. En menos de 5 minutos, 15 gimadores llegaron corriendo con herramientas agrícolas. Cuando vieron matones de Javier rodeando casa de Mateo, entendieron inmediatamente. «Javier, ¿qué demonios haces?», gritó don Chucho con autoridad que 40 años en Hacienda le daban. «Esto es propiedad privada y estás atacando familia de don Rodolfo». Trabajadores se plantaron entre matones y casa, formando barrera humana. Javier bajó de camioneta, borracho de poder y tal vez de alcohol real. «Ustedes trabajan para mí, les ordeno que se vayan o están despedidos». Pero don Esteban respondió: «No trabajamos para ti, Javier, trabajamos para Hacienda, y Hacienda merece respeto que tú nunca has mostrado». El enfrentamiento era tenso. 4 matones contra 15 trabajadores armados con machetes y palas. Pero números favorecían a trabajadores. Javier, viendo que táctica había fallado, gritó última amenaza. «Esto no termina aquí, Mateo, te vas a arrepentir de meterte conmigo». Policía llegó finalmente y documentó incidente. Mateo presentó denuncia formal contra Javier por intimidación y allanamiento. Javier afirmó que solo venía a hablar y que Mateo malinterpretó. Era mentira obvia, pero sin evidencia de violencia física. Policía no podía arrestarlo. Sin embargo, reporte quedó archivado, creando registro de comportamiento criminal de Javier que sería útil después. Más importante, incidente galvanizó trabajadores. Ahora no solo apoyaban a Mateo moralmente, sino que estaban dispuestos a defenderlo físicamente. Sofía, al enterarse del ataque, aceleró sus planes. «No podemos esperar más. Javier está desesperado y hombres desesperados cometen errores, pero también cometen crímenes. Convoco junta para mañana a mediodía». Comenzó a hacer llamadas. Contactó proveedores principales de 1900. Hacienda, compradores de tequila, representante de consorcio internacional que Javier había estado negociando venta, y notario público para validar documentos que serían revelados. También contactó a 2 reporteros locales, asegurándose de que evento sería documentado públicamente. La convocatoria oficial fue enviada a Javier como Junta Extraordinaria de Hacienda La Dorada para aclaración de estructural corporativa. Javier, creyendo que Mateo solo intentaría pedir misericordia públicamente, aceptó asistir con confianza. «Perfecto», le dijo a su abogado, «que haga su show frente a todos. Cuando termine, yo anunciaré venta de Hacienda y oficialmente lo despediré junto con cualquier trabajador que lo haya apoyado. Será humillación final de familia Reyes». Su abogado más prudente advirtió: «Javier, si él tiene documentos que sugieren propiedad compartida, deberíamos resolverlo privadamente». Pero Javier, cegado por arrogancia, insistió: «Quiero hacerlo público. Quiero que todos vean quién manda aquí». La mañana de junta, Hacienda La Dorada estaba llena de actividad inusual. Sofía había organizado evento en patio principal, con sillas para 50 personas. Trabajadores, proveedores, compradores, autoridades locales, todos llegaron con curiosidad mezclada con tensión. Todos sabían que algo grande estaba por revelarse. Mateo, vestido con ropa simple pero limpia, esperaba nerviosamente. Su madre sostenía su mano, rezando silenciosamente. Licenciado Ramírez, su abogado, revisaba documentos por última vez. Javier llegó último, dramáticamente, en su camioneta negra nueva, acompañado por su propio abogado y 2 asesores que claramente eran guardaespaldas. Vestía traje caro, lentes de sol oscuros, exudando confianza de quien cree controlar situación completamente. Caminó al frente con sonrisa despectiva. «Bueno, Mateo, convocaste esta reunión. ¿Qué quieres? ¿Pedir más tiempo para mudarte? ¿Rogar por trabajo? Habla rápido porque tengo cosas importantes que hacer».
Mateo se puso de pie, con Sofía y licenciado Ramírez flanqueándolo. Su voz, cuando habló, era más firme que nunca había sido. Javier, esta junta no es para rogar, es para revelar verdad que familia ha escondido por 40 años. Verdad sobre quién realmente posee Hacienda La Dorada. Murmuros recorrieron audiencia. Javier rió nerviosamente. ¿De qué hablas? Yo poseo esta hacienda. La heredé de mi padre. Mateo asintió. Tu padre poseía parte de ella. 20% para ser exacto. El otro, 80% pertenecía a mi padre. Y ahora me pertenece a mí. El silencio fue absoluto. Javier dejó de reír. Estás loco. Tu padre era capataz, empleado. Mateo señaló al licenciado Ramírez, quien comenzó a proyectar documentos en pantalla grande que Sofía había instalado. Primera evidencia, escritura original de Hacienda La Dorada, fechada marzo de 1987. Muestra claramente fideicomiso familiar, Reyes con Rodolfo Reyes poseyendo 80%, Alfonso Mendoza 20%. Documento está registrado y nunca fue anulado. Audiencia contuvo aliento colectivamente. Javier tartamudeó. Eso es falso. Es falsificación. Pero licenciado Ramírez continuó implacablemente. Segunda evidencia. Registros bancarios mostrando que Rodolfo Reyes pagó todas deudas de Hacienda en 1987. Registros están certificados por banco, completamente legales. Siguiente slide. Tercera evidencia. Contrato firmado entre Rodolfo y Alfonso, estableciendo términos de sociedad, incluyendo cláusula donde Rodolfo acordaba permanecer anónimo como accionista mayoritario a petición de Alfonso. Javier estaba pálido ahora. Su abogado revisaba frenéticamente documentos en su tablet, verificando registros públicos, confirmando horror de que todo era real. Javier, susurró abogado, es legítimo. Todo está registrado. Él es dueño mayoritario. Pero Javier, perdiendo control, gritó, ¡No! Esto es conspiración. Rodolfo no tenía dinero. Era don nadie. Mateo dio paso adelante. Mi padre no era don nadie, Javier. Era hombre que trabajó en Estados Unidos por 10 años, que ahorró cada centavo, que salvó esta hacienda cuando tu padre la quebró. Era hombre que eligió vivir humildemente para que tu padre no muriera de vergüenza. Sofía ahora tomó micrófono. Y hay más. Como contadora de Hacienda, he documentado sistemática malversación de fondos por Javier Mendoza durante últimos 5 años. Ventas fraudulentas, gastos inflados, bonos ilegítimos. Total desviado, casi 10 millones de pesos que pertenecían al fideicomiso, pero que Javier robó. Proyectó hojas de cálculo detalladas mostrando cada transacción fraudulenta. Como propietario mayoritario, Mateo Reyes tiene derecho legal a presentar cargos criminales contra Javier Mendoza por robo, fraude y malversación. La audiencia explotó en murmullos chocados. Trabajadores que habían sospechado algo estaba mal, ahora tenían confirmación. Proveedores que Javier había maltratado, sonreían con satisfacción de ver Matón recibir su merecido. Representante de consorcio internacional, entendiendo que venta era fraude porque Javier no poseía lo que intentaba vender, se puso de pie para irse, cancelando trato en el acto. Javier, viendo su mundo colapsar en tiempo real, hizo última cosa desesperada. Se lanzó hacia mesa donde estaban documentos originales, intentando agarrarlos y destruirlos. Pero don Chucho y otros trabajadores lo interceptaron, sosteniéndolo mientras gritaba, «¡Incoherencias!». Y en ese momento, cuando todos esperaban que Mateo ordenara arresto de Javier, él hizo algo que nadie anticipó. Algo que revelaría si había aprendido lección de compasión de su padre, o si había sido corrompido por sed de venganza que poder puede traer. Don Chucho y 2 trabajadores más sostenían a Javier mientras él luchaba inútilmente, gritando amenazas que sonaban cada vez más vacías. Policía que había sido llamada para asegurar orden del evento se acercaba, esperando
Instrucciones de Mateo sobre si querían presentar cargos por intento de destrucción de evidencia. Todos los ojos estaban en Mateo. ¿Ordenaría arresto inmediato? ¿Buscaría venganza total por décadas de humillación? El momento era prueba definitiva de qué tipo de hombre era Mateo Reyes. Mateo respiró profundo y habló con voz que era firme, pero no vengativa. «Suéltenlo». Don Chucho miró confundido. «Mateo, ¿estás seguro?» Mateo asintió. «Suéltenlo. No voy a arrestar a mi primo hoy». Murmullos de sorpresa recorrieron audiencia. Javier, una vez liberado, se alejó tambaleándose, mirando a Mateo con mezcla de confusión y rabia. «¿Por qué?», preguntó Javier con voz quebrada. «¿Por qué no terminas esto?» Mateo respondió con calma que contrastaba brutalmente con histeria de Javier. «Porque mi padre me enseñó que venganza vacía alma, pero justicia la llena». «Esto es lo que va a pasar», continuó Mateo, ahora dirigiéndose a toda audiencia. «Como propietario mayoritario de Hacienda La Dorada, tomo control administrativo inmediato. Javier Mendoza queda relevado de todas funciones gerenciales, efectivo hoy. Sin embargo», pausó, «como socio minoritario legítimo con 20% de propiedad, recibirás tu parte justa de ganancias. No te robaré como tú me robaste, pero...» Su voz se endureció. «Sobre el dinero que desviaste durante 5 años. Tienes 2 opciones. Opción 1, presento cargos criminales y pasas años en prisión. Opción 2, devuelves todos los 10 millones de pesos en 1900. Pagos mensuales durante 10 años sin interés, trabajando honestamente para ganar ese dinero». Javier, aturdido, apenas podía procesar. Su abogado le susurró urgentemente: «Acepta opción 2. Si va a corte con esta evidencia, vas a prisión por mínimo 5 años». Javier, derrotado completamente, asintió débilmente. «Acepto. Devolveré el dinero». Mateo continuó: «Y sobre intento de anoche de intimidarme con matones, retiro denuncia bajo condición de que nunca, nunca vuelvas a amenazar a mí, en familia o trabajadores. Si lo haces una vez más, no solo presento esa denuncia, sino también estas nuevas de fraude. ¿Entendido?» Javier asintió, incapaz de hablar. Licenciado Ramírez presentó documentos formales. «Estos son contratos actualizando estructura administrativa de Hacienda La Dorada. Mateo Reyes como presidente y director general, Sofía Navarro como directora financiera y consejo asesor compuesto por trabajadores senior, incluyendo don Chucho, don Esteban y otros. Javier Mendoza retiene su 20% de propiedad, pero sin ninguna función operativa. Todo está legal y registrado». Los documentos fueron firmados ahí mismo, con notario público certificando cada firma. Mateo entonces hizo anuncio que transformó atmósfera de confrontación a celebración. «Mi primera acción como presidente es establecer programa de participación de ganancias para todos los trabajadores. 20% de utilidades netas se distribuirán anualmente entre empleados basado en años de servicio. Mi padre construyó esta hacienda con su sudor y dinero, pero fueron ustedes quienes la mantuvieron funcionando durante 40 años. Merecen más que salarios. Merecen ser socios en éxito que ayudaron a crear». Trabajadores estallaron en aplausos. Era cambio revolucionario, de empleados a socios, de servidumbre a participación. Don Chucho tenía lágrimas corriendo por rostro curtido. «Don Rodolfo estaría orgulloso, mijo, tan orgulloso». Otros trabajadores rodearon a Mateo, estrechando su mano, abrazándolo. Era momento de validación, no solo de Mateo, sino del legado de su padre, hombre que vivió como don nadie había criado hijo que trataría a todos como alguien. Proveedores que habían sido maltratados por Javier también se acercaron. «Mateo, si administras como tu padre, tendrás nuestro apoyo total. Siempre respetamos a don Rodolfo. Ahora te respetamos a ti». Compradores de tequila,
Viendo cambio de liderazgo, expresaron interés en expandir contratos. Javier siempre fue difícil de tratar. Si tú eres como tu padre dicen que era, haremos buenos negocios. Era validación comercial que significaba que Hacienda no solo sobreviviría transición, sino que prosperaría. Sofía, ahora directora financiera, presentó plan de recuperación financiera, con participación de trabajadores motivados y eliminación de gastos fraudulentos de Javier. Proyectamos aumento de 30% en utilidades netas en 2 años. Además, hay oportunidades de expansión que Javier ignoraba porque estaba enfocado en enriquecerse personalmente. Podemos crecer responsablemente. Era música para oídos de Mateo. No solo había recuperado legado de su padre, sino que podía expandirlo. Javier, completamente humillado, intentó escabullirse discretamente. Pero Mateo lo llamó. «Javier, espera». Todos miraron, preguntándose qué más vendría. Mateo se acercó a su primo. Habló lo suficientemente bajo para que solo Javier escuchara. «Javier, te ofrezco algo más que justicia. Te ofrezco posibilidad de redención. Si realmente quieres trabajar honestamente para devolver lo que robaste, hay puesto en Hacienda supervisando exportaciones. Salario modesto, trabajo real, sin poder sobre otros. Pero sería oportunidad de aprender lo que mi padre sabía, que dignidad viene del trabajo, no del título. Era oferta generosa que nadie esperaba, menos Javier. Javier miró a Mateo con expresión compleja. Por primera vez en su vida, veía a su primo no como inferior, sino como superior moral absoluto. «No merezco tu misericordia», murmuró Javier. Mateo respondió: «No, no mereces, pero mi padre me enseñó que gracia no se trata de merecer. Se trata de dar oportunidad de ser mejor. La pregunta es, ¿la tomarás?» Javier, completamente roto, pero tal vez por primera vez en su vida genuinamente humilde, asintió lentamente. «Lo intentaré. No prometo éxito, pero lo intentaré». Mateo extendió su mano. Javier la miró largo momento antes de estrecharla. No era reconciliación completa. Esas toman años, pero era comienzo. Algunos en audiencia murmuraban desaprobación. «Es demasiado suave, después de todo lo que Javier hizo». Pero don Chucho, sabio por décadas de vida, habló alto. Don Rodolfo eligió sacrificar su orgullo por amor a su hermano. Mateo eligió ofrecer gracia en lugar de venganza. Eso es legado Reyes. Fuerza no está en aplastar enemigos, sino en convertirlos en algo mejor. La Junta terminó con cambio completo de poder establecido y documentado. Cuando todos se fueron, solo quedaron Mateo, su madre y Sofía. Doña Carmen abrazó a su hijo con lágrimas de orgullo. «Tu padre está sonriendo desde el cielo, mijo. Hiciste exactamente lo que él habría hecho». Mateo sintió peso de responsabilidad, pero también paz que nunca había conocido. No era hijo de don nadie, era hijo de gigante y ahora debía estar a altura de ese legado. Esa noche, Mateo fue por primera vez a Casa Grande de Hacienda, no como ayudante, sino como dueño. Caminó por habitaciones que había limpiado pero nunca habitado. Su madre, quien había cocinado en esa cocina para eventos, pero nunca había comido ahí como anfitriona, lo acompañaba con mezcla de asombro y tristeza. «Tu padre debió vivir aquí», dijo con voz quebrada. «Construyó todo esto y eligió vivir en casa pequeña para proteger orgullo ajeno». Mateo abrazó a su madre, pero esa elección demostró quién era realmente. No necesitaba casa grande para ser grande. Si esta historia de sacrificio, revelación y justicia restaurada los ha conmovido, no olviden darle me gusta para que más personas conozcan que la verdadera grandeza nunca necesita anunciarse, solo espera pacientemente el momento correcto para revelarse. Durante el siguiente mes, Mateo comenzó transformación de Hacienda La Dorada. Pero no todo fue celebración. 3 semanas después de tomar control, recibió visita inesperada.
Llegó hombre elegante de Ciudad de México, presentándose como representante legal de familia Mendoza extendida. Traía demanda, cuestionaban validez de fideicomiso, alegaban que Rodolfo había coercionado a Alfonso, exigían auditoría independiente de todo. Era contraataque legal que podría prolongarse años en cortes. Javier, sentado en su oficina nueva y modesta, negó estar involucrado, pero sus ojos traicionaban conocimiento. Mateo enfrentaba decisión, pelear guerra legal prolongada que consumiría años y fortunas, o buscar solución que honrara memoria de su padre sin destruir completamente a familia, que después de todo seguía siendo su sangre. La siguiente fase de su liderazgo requeriría no solo justicia, sino también sabiduría salomónica, que su padre había demostrado toda su vida. La demanda legal de familia Mendoza extendida era seria y bien financiada. Primos, tíos, sobrinos que nunca habían mostrado interés en Hacienda cuando creían que Javier la controlaba completamente, ahora aparecían reclamando derechos porque Alfonso había sido engañado por su hermano. Era hipocresía transparente, pero legalmente podía causar daño real. Licenciado Ramírez advirtió: Mateo, podemos ganar esto, pero tomará 2 o 3 años en cortes. Mientras tanto, Hacienda estará en limbo legal. Bancos no prestarán, expansión será imposible y operaciones diarias sufrirán. Mateo pasó noches sin dormir considerando opciones. Una tarde visitó tumba de su padre. Se sentó en tierra fresca sobre sepultura, hablando como si don Rodolfo pudiera escuchar. Papá, no sé qué hacer. Puedo pelear y probablemente ganar, pero pelea destruirá Hacienda que tanto te costó salvar. O puedo buscar paz, pero eso significa dar algo a gente que no lo merece. ¿Qué harías tú? Viento susurró entre árboles, y en ese silencio Mateo encontró su respuesta. Su padre siempre había elegido paz sobre victoria, familia sobre justicia absoluta. Convocó reunión privada con representantes de familia Mendoza. En sala de conferencias que Javier había usado para intimidar, Mateo ahora se sentaba como líder ofreciendo rama de olivo. Sé que algunos de ustedes creen que mi padre engañó a don Alfonso. No es verdad, pero entiendo que apariencias pueden confundir. Aquí está mi oferta. Divido mi 80% diferente. Yo retengo 60% dándome control mayoritario. 20% va a fideicomiso para trabajadores de Hacienda, asegurando que ellos siempre tengan voz en operaciones. Y 10% se divide entre familia Mendoza extendida, distribuyéndose como herencia adicional de don Alfonso. Silencio pesado llenó sala. Era oferta extraordinariamente generosa. Tío de Mateo, hermano menor de Alfonso, que lideraba demanda, habló con cautela. ¿Por qué harías esto? Vas a ganar en corte. Mateo respondió: porque mi padre pasó 40 años eligiendo paz familiar sobre gloria personal. Si yo empiezo mi liderazgo con guerra legal, traiciono todo lo que él representaba. Además, agregó con firmeza, esto no es rendición, retengo control, pero es reconocimiento de que familia, imperfecta como es, merece algo del legado que mi padre trabajó para preservar. Familia Mendoza aceptó después de consultar con abogados que les dijeron que era mejor trato que conseguirían en años de litigio. Pero Mateo añadió condición. Parte del acuerdo es que nombre de Hacienda cambia oficialmente a Hacienda Don Rodolfo Reyes. Y entrada principal tendrá placa contando verdadera historia, cómo mi padre salvó este lugar y eligió vivir humildemente para preservar honor familiar. No habrá más mentiras sobre quién construyó esto. Familia Mendoza, viendo que era precio, justo por su participación, aceptó. Javier, quien había estado trabajando silenciosamente en su puesto modesto durante mes, fue llamado a oficina de Mateo. Esperaba ser despedido,
especialmente después de sospechar que él había estado detrás de demanda familiar, lo cual era parcialmente cierto. Él había plantado semilla, pero no controlaba resultado. Pero Mateo tenía mensaje diferente. Javier, he visto tu trabajo este mes. Te presentas temprano, haces tu trabajo sin quejarte, tratas a trabajadores con respeto que nunca mostraste antes. Estás cambiando. No confío completamente en ti todavía, pero veo progreso. Quiero ofrecerte algo, continuó Mateo. Además de tus pagos por deuda que me debes, y además de tu 20% de propiedad, te doy oportunidad de ganar de vuelta rol de liderazgo. No como gerente general, ese soy yo, pero como director de innovación. Tienes conexiones en Ciudad de México, entiendes mercados urbanos de manera que yo no entiendo. Si puedes usar esas habilidades honestamente, para bien de Hacienda, no solo de tu bolsillo, puedes reconstruir carrera aquí. Pero, voz de Mateo se endureció. Primera señal de que estás volviendo a viejos hábitos, y termina no solo tu empleo, sino también consideración de cualquier rol futuro. Javier estaba atónito. Después de todo lo que hice, ¿por qué sigues dándome oportunidades? Mateo respondió con honestidad. Porque vi lo que Amargura hizo a ti. Te convirtió en monstruo, y veo lo que podría hacerme. Si no practico perdón que mi padre modeló, no lo hago por ti, Javier, lo hago por mí, para no convertirme en versión vengativa de lo que tú eras. Era respuesta que revelaba madurez más allá de años de Mateo, sabiduría heredada de padre que entendió que mayor victoria no es destruir enemigos, sino transformarlos. Los siguientes 5 años probaron visión de Mateo. Hacienda Don Rodolfo Reyes no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo nuevo modelo. Participación de trabajadores en ganancias motivó productividad sin precedentes. Innovaciones que Javier propuso, ahora libres de corrupción, abrieron mercados nuevos. Tequila de la Dorada ganó premios internacionales. Y más importante, modelo de administración compartida entre dueño, trabajadores y familia, se volvió caso de estudio en escuelas de negocios como ejemplo de capitalismo consciente. 5 años después de aquel día de confrontación, Mateo estaba parado frente a placa nueva en entrada de Hacienda. Decía, Hacienda Don Rodolfo Reyes. Fundada en 1850, salvada 1987. Don Rodolfo Reyes, 1954-2024, el hombre que eligió ser llamado Don Nadie para salvar honor de su familia. Su verdadera grandeza no estaba en poseer tierras, sino en cómo vivió en ellas, con humildad, trabajo y amor inquebrantable. Este lugar prospera porque él lo construyó en silencio. Su legado es recordatorio de que verdaderos gigantes no necesitan reconocimiento, simplemente hacen lo correcto y confían en que verdad eventualmente se revelará. Mateo había envejecido bien, ahora de 30 años, casado con Sofía, quien había sido su aliada desde principio, criando primer hijo al que nombraron Rodolfo. Vivía en casa grande de Hacienda, pero había convertido su casa pequeña original en museo, casa del capataz, donde visitantes podían ver exactamente cómo había vivido don Rodolfo durante 40 años, con todas sus posesiones modestas preservadas. Era lección visual poderosa sobre humildad voluntaria versus pobreza forzada. Javier había completado su transformación de manera que incluso escépticos admitían era genuina. Había devuelto la mitad de su deuda, 5 millones de pesos, trabajando honestamente. Había renunciado a vicios de lujo que lo habían definido, viviendo ahora modestamente, invirtiendo su porcentaje de ganancias sabiamente. Y sorprendentemente, había desarrollado relación de respeto mutuo con Mateo. No eran amigos cercanos. Cicatrices de pasado nunca desaparecerían completamente, pero eran socios funcionales y, gradualmente, algo parecido a familia real.
Doña Carmen vivió para ver todas estas transformaciones. Murió pacíficamente a los 75 años, habiendo pasado últimos años de su vida en comodidad que nunca había conocido, pero que llevó con misma humildad que había caracterizado toda su vida. En su funeral, Mateo dijo: «Mi madre vivió 40 años en casa pequeña, sabiendo que su esposo poseía hacienda entera. Nunca se quejó, nunca reveló secreto, nunca pidió más, porque ella y mi padre entendían algo que mundo moderno ha olvidado, que carácter es más importante que comodidad, que honor es más valioso que ostentación». La historia de Hacienda Don Rodolfo Reyes fue eventualmente documentada en libro y documental que se volvieron inspiración para miles. Otras empresas familiares en México comenzaron a examinar sus propias estructuras de poder, preguntándose si también tenían don nadies ocultos que merecían reconocimiento. Movimiento pequeño pero significativo hacia administración más equitativa comenzó a crecer, citando modelo de Mateo como ejemplo. Mateo nunca olvidó lección fundamental de su padre: poder real no viene de título ni posición, sino de carácter y elecciones que haces cuando nadie está mirando. Cada año, en aniversario de muerte de don Rodolfo, reunía a todos los trabajadores, familia y socios de Hacienda en ceremonia simple, donde compartían historias del hombre que había sido llamado Don Nadie, pero que era más grande que cualquiera de ellos. Y en esas ceremonias, Mateo siempre terminaba con mismas palabras: «Mi padre me enseñó que puedes ser rico y vivir pobre, o ser pobre y vivir rico. Diferencia no está en cuenta bancaria, sino en paz de conciencia». Él eligió vivir humildemente, no porque no tuviera opción, sino porque entendía que humildad real es elegir lo simple cuando podrías elegir lo ostentoso. Ese fue su don nadie. Fue elección consciente, sacrificio deliberado, amor expresado en renuncia diaria. Y ese ejemplo es herencia más valiosa que cualquier título de propiedad que me dejó. Las palabras resonaban año tras año, recordándole a cada generación que grandeza verdadera raramente anuncia su presencia, pero siempre deja huella imborrable en corazones que tienen ojos para ver. Y si esta historia de sacrificio silencioso, verdad finalmente revelada y justicia restaurada con misericordia ha transformado su manera de ver éxito y grandeza, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que los verdaderos gigantes caminan entre nosotros disfrazados de gente común, esperando pacientemente el momento en que la verdad les dará el honor que nunca buscaron, pero siempre merecieron.